Agosto de 2018, durante la posesión del presidente Iván Duque, fueron invitados distintos narcotraficantes a la posesión. Por ejemplo, aquí vemos a Samuel David Niño Cataño, el piloto de la mafia que se mató en Guatemala llevando cocaína. Veíamos primero al Ñeñe Hernández, ahí vemos al piloto de la mafia con Andrés Guerra del Centro Democrático, los vemos con Luis Alfredo Ramos, también aparece ahí, con algunas personas que han aspirado a cargos importantes en el Meta. Ahí está el piloto del cartel de Sinaloa muerto, Samuel David Niño Cataño, que se descubrió en una investigación de Gonzalo Guillén. Vemos uno de los pilotos de la mafia del narcotráfico transportando distintivos a personal de la campaña de Iván Duque. Entonces, los narcotraficantes que fueron a la posesión del presidente Iván Duque son Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, los narcopilotos que manejaron la campaña en el Meta con Álvaro Uribe, Jennifer Arias, con el Iván Duque y el ya muy conocido escándalo de la ñeñe política, porque pues el Ñeñe Hernández participó en esta posesión, pero sobre todo es importante resaltar que estos narcotraficantes les dieron incluso mejores sillas que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la posesión de Iván Duque. ¿Qué piensa usted, don Jorge, que estos narcotraficantes sean invitados ilustres a una posesión presidencial? Pues mire, lo que pasa, volvemos al mismo tema. El narcotráfico abrazó la política. El narcotráfico se unió con la política. ¿Quién fue uno de los grandes precursores de esta unión de la política y el narcotráfico? Es lamentable, pero es el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es Iván Duque? Simplemente él está cumpliendo las órdenes de el que era presidente a las espaldas de Iván Duque. Todos sabemos que el presidente no era Iván Duque, el presidente nunca lo ha dejado de ser, y todas estas órdenes, todas estas cosas que están pasando vienen directamente del señor Álvaro Uribe Vélez. Usted ha publicado, ha hecho denuncias. Yo quería preguntarle, inicialmente yo estoy hablando del clan de los Cifuentes Villa. ¿Quién es el clan de los Cifuentes Villa? Para recordarle a los cerca de 850 personas que en este momento nos están acompañando en la emisión del Tercer Canal y que están muy entusiasmadas con estas revelaciones, que entre otras cosas también preguntan que si a usted no le da miedo decir estas cosas, señor Jorge. Mire, voy a responder con la última pregunta primero, igual es que si me da miedo. No, ya no manejo el miedo, no manejo, sino esta es la única alternativa que me queda. Contar la verdad y que quede evidencia y pruebas por toda la red de que yo denuncié todo lo que está saliendo. Entonces, claro, que puedo llegar a sentir miedo de salir a la calle, puedo llegar a sentir miedo de ir a un cine simplemente porque mi vida corre peligro y el gobierno no ha hecho absolutamente nada, nadie ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay una corrupción total, de narcopolítica, de la policía, del ejército, del gobierno, de la fiscalía. Entonces, verdaderamente no veo opción más que hablar y que alguien algún día me escuche, o otro país, no sé, hasta dependiendo hasta dónde puede llegar esta noticia. Bueno, pero si usted ha puesto las denuncias ante las autoridades judiciales y además gubernamentales, es un deber del Estado, del gobierno, ponerle atención a estas denuncias, y yo desde el Tercer Canal invito y exhorto a las autoridades a ponerle más atención a estas denuncias de Jorge Bernal. Era del clan de Pablo Escobar, es una descendencia de Pablo Escobar. El que, ¿cómo lo conocí yo? Yo tengo una licencia para volar un avión que se llama Antonov 32, soy instructor de ese avión. El señor Cifuentes Villa compró una compañía que se llama Selva Limitada. Soy testigo de esa compra de esa empresa, conocí esa compañía, conozco los pilotos de esa empresa, conozco los anuncios, conozco absolutamente todo sobre esa compañía. Estuve reunido varias veces con Francisco Cifuentes Villa, donde en la ciudad de Medellín él tenía un hangar en el aeropuerto Olaya Herrera y tenía una bodega donde él era aficionado a las tractomulas, pero su afición era a
Risaraldas, como el Gallardas, las bonitas. Entonces iba mucho a este taller a acompañarlo. El señor Cifuentes Villa, ¿quién era? Diego Ricardo Otero Sánchez. ¿Cuál era la función de ellos? Alistar los vuelos en Medellín. ¿Cuál era la función de Alex Villa? Estar con el Chapo Guzmán en México acompañándolo y coordinar todos los vuelos. ¿Quién recibía estos vuelos? Era en el país de Guatemala. Estamos hablando del año 2002 a 2005. Estos vuelos los recibía un narcotraficante conocido de la época que se llamaba Otto Herrera. ¿Cómo operábamos nosotros? Libremente. Era el cartel más poderoso en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Tenían un respaldo político de quién. El señor Francisco Cifuentes Villa tenía dos sobrinas. Estas sobrinas eran hijas de una narcotraficante muy grande. ¿Y cuál era la función de esta narcotraficante? La señora Dolly Cifuentes Villa. ¿Cuál era Jesús Cifuentes Villa. Exactamente, la función de ella era lavar el dinero. Nosotros pertenecíamos todos al mismo cartel. ¿Con quién se hacían reuniones en la bodega del señor Cifuentes Villa? Pues en estas reuniones iba el tío de las sobrinas de Francisco Cifuentes Villa, Jaime Alberto. La hija. El tío era el señor Álvaro Uribe Vélez. O sea, hay una relación familiar directa entre el señor Pacho Cifuentes y Álvaro Uribe, ¿no? O sea, usted dice que son familia, pero Él era el piloto de Pacho Cifuentes, de Alex Cifuentes, de todo este clan. Hay una miembro del clan de los Cifuentes Villa que se llama Dolly de Jesús Cifuentes Villa, que se casó con Jaime Alberto Uribe Vélez. Jaime Alberto Uribe Vélez era una persona que se comunicaba en los años 80 con Pablo Escobar, que tiene cuestionamientos de narcotráfico y que paradójicamente murió en septiembre de 2001 en la campaña de su presidencia, Álvaro Uribe Vélez. Jaime Alberto y Dolly Cifuentes Villa, con documentos en mano, con las escrituras, con la sociedad conyugal, con las fotografías que Gonzalo Guillén es muy serio en esa investigación, publica que tuvieron dos hijos, Ana María Cifuentes Villa y el otro chico que no me acuerdo, y Uribe lo que hizo fue trinar diciendo que no, que su hermano se había casado con una señora llamada Astrid y que él no conocía a los Cifuentes Villa, que él se le hacía muy raro este vínculo con el narcotráfico, pero por supuesto pues nosotros no tragamos entero y las pruebas y los hechos dicen lo contrario. Quería recordar estos datos, señor Jorge, por favor, continúe con su testimonio. Bueno, y vamos más allá, porque esa es una familia que se sintió involucrando con narcotráfico, y narcotráfico. La hija de Dolly Cifuentes Villa fue novia de un narcotraficante muy peligroso que no fue muy nombrado, que se llama Fabio Ochoa Paso, alias El Enano. Yo también trabajé con este tipo, trabajábamos todos en un mismo plan. ¿Por qué yo hablo con certeza, con verdad? Porque en el año 2003 estuvo una reunión en Medellín porque había una acumulación de dinero de narcotráfico en la ciudad de Guatemala. ¿Quién tenía acumulado este dinero? Un narcotraficante que se llamaba Otto Herrera. A mí me mandaron a recoger esta plata en un avión que estaba parqueado en el hangar del señor Francisco Cifuentes Villa. Le voy a decir quién era el que vendía los aviones, quién los alistaba. Era el señor Diego Ricardo Otero Sánchez. Vamos a hablar de nombres concretos de personas, porque tenemos que ser muy serios en estas declaraciones, porque son declaraciones que yo quería dar para la fiscalía, pero la fiscalía no quiere llamarme. ¿Qué hicimos nosotros en esos vuelos? Viajé a Guatemala, llevé 1.200 kilos de coca, salí de una pista aproximadamente a 30 millas de Caucasia. Yo he hablado de esta pista, se llamaba Torre 80. Fuimos a Guatemala, miramos la plata, la observamos, no me gustó algo. La gente que estaba cuidando la plata se la pasaba en una discoteca y comprando drogas en la esquina. Cuando yo vi esta situación y vi que salían y entraban y en una habitación había 24 millones de dólares, me salí. Yo ya he contado esto en otro noticiero. Esta plata, con quien hizo Pacho Cifuentes Villa reuniones en Medellín para llevar la plata para Colombia. Lo hizo con el doctor Álvaro Uribe en la presidencia de Álvaro Uribe y lo hizo en el año 2003 en